Si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Investigamos para que tengas información clara y precisa. Desde el 13 de julio pasado, fecha en la que ocurrió el atentado contra el expresidente Donald Trump, que quedó grabado en video desde muchos ángulos, varios de nuestros queridos suscriptores nos han pedido que hagamos un análisis sobre cuál es el futuro de la guerra de Ucrania luego de estos hechos y qué hubiera ocurrido si a Donald Trump logran darlo de baja. Adicionalmente, quiero entregarles un análisis sobre las acusaciones de complot de asesinato lanzadas por el Kremlin por los cuerpos de seguridad rusos contra los Estados Unidos y contra la OTAN. Quédate entonces muy atento porque en este informe te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones. Nuestro especial agradecimiento a Oreste Suárez y a Iván Gámez por sus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor de investigación. A Orestes y a Iván les enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros apreciados donantes. Bienvenidos como siempre al análisis de la geopolítica mundial. Pues bien, fuertes tensiones adicionales estallaron este fin de semana entre Rusia y Estados Unidos. ¿Por qué? Resulta que luego del atentado contra el expresidente Donald Trump, el Kremlin ha acusado este lunes a la OTAN de fabricar un complot para asesinar al dictador ruso Vladimir Putin, incrementando todavía más las hostilidades entre ambas naciones. El Kremlin aseguró que los perpetradores son ucranianos y que han sido financiados por Washington, pero como siempre no exhibió pruebas de esas acusaciones, intensificando aún más las ya de por sí tensas relaciones entre la OTAN y Moscú. Rusia alegó este lunes que Ucrania estaba inmiscuida en un complot apoyada por fondos norteamericanos para atacar a Vladimir Putin, llevando al Kremlin a arremeter contra Estados Unidos por la supuesta financiación para intentar asesinar al mandatario ruso. La Agencia de Seguridad de Rusia, FSB, ha recomendado al líder de su régimen de abstenerse de viajar a otros países debido a supuestas amenazas recibidas en las que estarían involucrados los servicios de seguridad de Gran Bretaña, Estados Unidos y Ucrania, luego de las primeras investigaciones surgidas del impactante atentado contra el expresidente y hoy candidato republicano Donald Trump. Las acusaciones del servicio secreto de Vladimir Putin aseguran que Ucrania es parte inequívoca de los intentos de asesinato dirigidos contra el líder del Kremlin. Pero yo te pregunto, ¿será que el dictador ruso no ha sido objeto de otros intentos de asesinato a nivel interno? Es decir, de grupos o individuos que se sienten afectados por el desastre económico en toda Rusia y obviamente por la guerra. Aquí en nuestro noticiero hemos hablado muchas veces de los grupos rebeldes rusos que han hecho planes para dar de baja a Vladimir Putin. Y no solo estos, sino también los grupos de terroristas que no lo quieren ni poquito. En la región de Xinjiang, por ejemplo, existe la llamada resistencia uigur, de la que se sabe incluso por una investigación del oligarca informante que tienen planes para deshacerse también del líder ruso. ¿Y qué hay de los grupos de oligarcas exiliados de los que también hablamos hace pocos días? Las afirmaciones de complot de Rusia se debieron justamente al incidente del que se salvó el expresidente Trump, y escucha muy bien esto, por milímetros, y a las últimas declaraciones del jefe de la Agencia de Inteligencia Militar de Kiev, el GRU, quien afirma que efectivamente hubo intentos fallidos no especificados contra la vida de Putin y otros tantos contra el presidente Volodymyr Zelensky. Es cierto que hubo intentos de asesinato contra Vladimir Putin, pero hasta el momento
no han tenido éxito, añadió el teniente general Kirilo Budanov, jefe de la inteligencia militar de Ucrania, sin especificar desde dónde se habrían producido. El Kremlin estaba callado hasta este domingo cuando Kirilo Budanov dijo que sí hubo intentos fallidos no especificados de asesinar a Putin. María Zaharova, que es funcionaria de alto rango del Ministerio de Asuntos Exteriores, es decir, la portavoz, dedujo de lo dicho por el jefe de inteligencia ucraniano que Kiev estuvo directamente involucrada en los intentos de asesinar a Putin. El alto general del gobierno de Ucrania, Kirilo Budanov, aparentemente habría reconocido abiertamente que la inteligencia ucraniana estaba trabajando en atentados contra la vida del mandatario ruso. Sin embargo, María Zaharova le adicionó que habían sido financiados con dinero estadounidense que también fluía hacia el gobierno y hacia los servicios de inteligencia de Ucrania. No obstante, el analista militar Sergei Markov, conocido por su postura pro-Kremlin, señaló que Putin es de hecho el objetivo de muchas agrupaciones. Se trata no solo del SBU o del servicio de Ucrania, del GRU, del Servicio de Seguridad, sino también de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido, así como de muchas otras bajo su mando en todo el mundo, agregó Markov. Añadiendo que por eso cree que Putin debería evitar todos los viajes al extranjero, incluso a países que se consideran amigos de Rusia, refiriéndose a China, Irán y Corea del Norte. Y continuó diciendo además, Moscú aún no ha determinado su curso de acción y hasta el momento no ha habido respuesta, lo que solo envalentona aún más al enemigo, refiriéndose a la Alianza Occidental. Mientras tanto, los informes sugieren que una explosión encubierta del 13 de marzo de 2024 en Moscú podría haber tenido conexiones con un intento de asesinato contra Vladimir Putin. Rusia no ha tomado ninguna decisión sobre cómo planea responder, se dijo en varios medios de comunicación estatales rusos. La indiferencia solo conduce a una escalada de parte de aquellos que buscan hacernos daño, instando a otros a tomar iniciativas irresponsables, agregó Markov. Este estallido se produjo en un vehículo de propiedad de Denis Chilikov, quien era el conductor de un poderoso funcionario bancario llamado Konstantin Kharitonenko. Según el canal de Telegram BCCK o GPU, Chilikov no fue solo una víctima inocente, sino que fue acusado de ser el saboteador que construyó un artefacto explosivo que estalló en su vehículo. El motivo de la detonación, según se dijo, que el vehículo explotó porque Chilikov manejó mal el dispositivo. Como resultado, Chilikov sufrió heridas graves, perdiendo sus extremidades. También se informó que Chilikov se dirigía a un importante foro económico en San Petersburgo, donde estaría presente Vladimir Putin. Entonces, para responderles a las inquietudes de nuestros queridos suscriptores sobre cuál es el futuro del conflicto de Ucrania, luego del atentado contra el expresidente Donald Trump, tenemos lo siguiente. Pues el francotirador no solo falló en su intento, sino que terminó siendo dado de baja, por lo que será muy difícil saber si actuó solo o si habrían más personas detrás de él. Quiero aquí señalar que condenamos este hecho, porque dentro de lo que significa la democracia más grande del mundo, estas cosas no deben ocurrir, y debe ser el pueblo norteamericano el que decida en las urnas sobre quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y estos hechos solo señalan una cosa, que a Donald Trump lo quieren sacar de la contienda sea como sea. En nuestro programa hemos esbozado lo que significa para los ucranianos la llegada del expresidente Trump de nuevo a la Casa Blanca. Así las cosas, lo que va a suceder es que a partir de estos hechos, lo más probable es que Donald Trump gane la presidencia. Porque este tipo de incidentes lo que hacen es que la candidatura de Trump consiga mayor fortaleza y con toda seguridad moverá a los indecisos a votar por el expresidente.
Este incidente solo contribuyó a aumentar las preocupaciones del pueblo ucraniano, debido a que, como ya sabemos, a la inminente llegada de Trump a la Casa Blanca podría terminar por aceptar los términos de la última propuesta de paz enviada por Vladimir Putin mediante su ministro del Interior ruso, Vladimir Kolokotsev, el pasado 14 de junio. Oficialmente Washington hasta ahora no se ha pronunciado, es decir, los medios no le han dado cobertura a esto sobre esa propuesta, pero un vocero del Pentágono, quien no quiso ser identificado, dijo que esa propuesta había sido rechazada, aunque el secretario de Defensa, Lloyd Austin, salió rechazando esa propuesta de tajo. Que además esta propuesta fue condenada por muchos medios de comunicación, tanto en el Reino Unido como en Europa. Nada podría ser más oportuno para Vladimir Putin que la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Ya hemos hablado de algunos de los factores que están impulsando a Vladimir Putin a hacer propuestas de paz a los Estados Unidos. Pero antes de continuar, quiero decir que si Donald Trump hubiera fallecido en este atentado, las cosas hubieran cambiado completamente el panorama político en los Estados Unidos. Y con toda seguridad, quien lo reemplazara, es decir, un nuevo candidato del Partido Republicano, no tendría la fuerza para ganar la presidencia. Bien, quiero entonces referirme a uno de los factores que los medios de comunicación todavía no le dan el despliegue adecuado. Entonces mira lo que está sucediendo. Los informes del Ministerio de Defensa británico señalan que el Kremlin ha perdido más de 45.000 soldados desde abril hasta la fecha. Y entre los fallecidos se encuentran soldados de varias nacionalidades. Y sobra decir que en su mayoría son mercenarios, porque Vladimir Putin está enviando personas o funcionarios de su gobierno a reclutar mercenarios en todos los países del mundo, y de esto no se salva ni siquiera el Reino Unido. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en realidad? Un individuo de origen británico que justo ahora lucha en Ucrania, pero ojo con esto, no del lado de los ucranianos, sino del lado de las fuerzas rusas, y está luchando en el Donbass ucraniano, y ha estado reclutando soldados angloparlantes, es decir, mercenarios británicos, para unirse a las fuerzas de Putin. Un informe asegura que el Kremlin está recibiendo a cualquier persona menor de 60 años que pueda unirse al ejército ruso. Dentro de la propuesta de reclutamiento, este hombre lanza algunos consejos sobre cómo aplicar a esas posiciones como voluntario recibiendo paga, por supuesto. El individuo británico llamado Ben Stimson, quien es un mercenario de 48 años, ha estado luchando para el ejército ruso en Ucrania desde el 2015, pocos meses después de que Vladimir Putin se tomara la península de Crimea. Pero la verdad es que ahora está trabajando también como reclutador para atraer a más británicos a las huestes del Kremlin. El llamado lo está realizando mediante videos que se están publicando en un canal de Telegram. Según informes, Stimson ha venido luchando al lado de las fuerzas rebeldes prorrusas en el Donbass desde el 2015. E incluso fue ficha clave en el momento en que los rebeldes prorrusos, respaldados por el Kremlin, quisieron tomar el control de las regiones de Luhansk y Donetsk. Cabe señalar que este hombre había sido sentenciado a más de 5 años de prisión por el Tribunal de Manchester en el 2017, luego de regresar de Ucrania al Reino Unido. En el juicio, Ben Stimson confesó haber tenido la intención de cometer actos de terrorismo, además de haber estado involucrado en el diseño de varios de esos incidentes. Las autoridades británicas supieron que luego de cumplir su condena, este mercenario regresó al Donbass, en donde hace muy pocos días se le vio en un video invitando a mercenarios ingleses a unirse al ejército de Vladimir Putin. Y mucho ojo con lo que sigue. En uno de los videos, Stimson se refiere al mandatario ruso como un hombre que está desesperado. Suponemos que esto fue antes de ser contratado para reclutar más mercenarios. Y dice que Putin está desesperado
porque sus tropas no consiguen avanzar más en Ucrania y por la terrible cantidad de bajas que ha sufrido su ejército, enviando de vuelta a sus soldados lesionados, aún sin recuperarse, a cubrir las bajas de los fallecidos, en lo que Stimson llamó literalmente ataques de oleadas de carne. También invita a este hombre a que cualquier individuo menor de 60 años con experiencia militar aplique, porque será aceptado, proporcionando detalles sobre cómo unirse a las fuerzas rusas. Pero como el Ministerio de la Defensa del Reino Unido ha estado monitoreando la salida de personas con destino a Rusia para unirse a las tropas de Putin, Stimson los está guiando para no ser detectados en los aeropuertos del Reino Unido cuando salgan hacia Rusia. Los detalles incluyen la localización exacta de los centros de reclutamiento a su llegada. Una vez inscritos, los individuos suelen ser remitidos rápidamente a una formación básica que dura aproximadamente un mes, es decir, un mes de entrenamiento. Stimson mencionó que los rusos ofrecen instructores que hablan inglés, pero recomendó adquirir algunas habilidades en el idioma ruso para una mejor camaradería entre los combatientes. Atendiendo las consultas de posibles reclutas, este hombre aseguró que por lo menos el candidato no sea drogadicto y que tenga menos de 60 años y esté en buenas condiciones de salud, y serían aceptados de inmediato y sin ningún problema. A la pregunta de un aplicante británico, el mercenario reclutador dijo que actualmente ya no sirve en una unidad de asalto, sino que hace parte de una unidad que protege la línea defensiva. Stimson es originario de Oldham y nació en una familia de orientación izquierdista que apoya a George Galloway, el líder del Partido de los Trabajadores del Reino Unido. Esto nos indica que este mercenario, además, lucha junto a las tropas rusas por estar en contra de la derecha occidental. Consideremos ahora sí un poco qué es lo que hubiera ocurrido si Donald Trump fallece en ese atentado. Pues las cosas hubieran sido completamente diferentes con respecto a Ucrania. Ucrania podría seguir confiada en que Estados Unidos le va a seguir ayudando con armas y con dinero para defenderse de la ocupación rusa. Si Donald Trump hubiese fallecido en ese atentado, las cosas podrían mejorar para los ucranianos. Ya vimos que hace pocos días están llegando los aviones de combate, los caza F-16 a Ucrania, y con toda seguridad seguirán llegando armas de mayor alcance, incluso armas electromagnéticas y armas láser, con las que los ucranianos pueden derribar los aviones rusos. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.